Hola, buenos días a todos. Gracias a aquellos que se están conectando hoy por Instagram. Hay personas también que están en Zoom. Gracias si de pronto estás escuchando esto en una retransmisión. Hoy en serio para nosotros es supremamente importante que te hayas sacado el tiempo de escucharnos, de hablar un poco acerca de lo que hemos venido leyendo en Marcos, este libro que está como en el Nuevo Testamento y que lo escribió Marcos y que lo escribió Marcos cuando un gran amigo de Jesús, un gran seguidor de Jesús, que era Pedro, que vivió con él, le contó a Marcos todo lo que estaba viviendo y Marcos lo escribió. Y hemos venido leyendo en orden y creo que hemos encontrado grandes aprendizajes para nuestras vidas de manera práctica y también hemos aprendido un poquito de lo que estaba sucediendo en esa época y un poco lo que hizo Jesús. Hoy vamos a llegar a, yo creo que es una de las historias más importantes que podemos encontrar en este libro. Vamos a llegar como el clímax de toda esta historia, porque todo lo que ha pasado hasta ahora y todo lo que hemos leído hasta ahora es como llevándolo a este momento y a esta historia que vamos a leer. Y todo lo que pasa después de esa historia viene como consecuencia de lo que pasó, lo que vamos a ver el día de hoy. Así que creo que hoy vamos a encontrar una de las historias centrales, no solamente del libro, sino del cristianismo. Entonces me emociona mucho. Pero el reto que tenemos es como poder ver lo que pasó en esa historia, pero yo creo que también hay algo práctico para nosotros. Hay algo práctico, hay algo que Dios quiere dejarnos hoy para que lo podamos practicar en el transcurso de la semana. No sé si se acuerdan, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de confiar en Dios y hablábamos que en esta historia de el ciego, lo que veíamos es que Dios nos enseñaba, o bueno, un poco las circunstancias y Jesús nos enseñaba que los factores externos a nosotros que no podemos controlar y cuando nos están apretando y cuando sentimos que nos están espichando y nos están empujando, tenemos que tener la confianza y la fe de que lo único que está haciendo es que nos está acercando más a Dios, que nos está acercando más a Jesús, que hoy nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en las circunstancias. Y en esa misma historia veíamos cómo Jesús toma de la mano a este ciego y lo saca de su contexto y un poco le está diciendo, confía en mí cuando te saco del contexto, confía en mí cuando te tomo y te saco de tu zona de comodidad, confía en mí. Y por último, en esa historia veíamos cómo Jesús también nos dejaba una gran enseñanza. Y esa gran enseñanza es que nosotros debemos de confiar en Él, debemos confiar en Dios, aún en medio del proceso. Y que el proceso muchas veces va a ser feo, va a ser difícil, va a ser sucio, pero debemos de confiar en Él y debemos anclar nuestros tobillos o anclar nuestros talones y declarar que vamos a confiar en Dios. Sin importar lo que suceda, yo confío en medio del proceso y voy a confiar que Dios va a hacer aquello que yo no me imagino, aquello que yo no espero para mi vida. Él lo va a hacer porque Él está para nosotros y Él está por nosotros. Esa fue la historia que vimos la vez pasada. Y hoy quiero reforzar, y yo creo que Dios, creo que me habló y quiere hablarles a ustedes frente a la importancia de entender que el confiar en Dios tiene un enemigo. El confiar en Dios tiene un gran enemigo. Y Jesús, en esta historia que estamos leyendo en Marcos, está empezando a mostrarle a sus discípulos el gran enemigo que hay frente a confiar en Dios. Y es un poco de lo que también se trata esta historia. Acá estoy viendo las personas que se están conectando. Me encanta poder ver las personas que se conectan a través de Instagram y poder saludarlas. Y está mi mamá conectada y yo quiero saludar a mi mamá. Gracias porque mi mamá cada 8 días está conectada. También quiero saludar, ¿cierto? A algunas personas que también se conectan día a día. En serio que gracias. Estamos en vivo y me encanta que pongan corazoncitos, que pongan comentarios. Cada vez es un reto porque cada vez la idea es que pueda interactuar más con ustedes, que puedan hacer preguntas, que puedan gritar, que puedan estar de acuerdo con las cosas.
si no están de acuerdo también que lo puedan decir y que podamos empezar a interactuar con las personas. Ahí se está conectando Lucy, se está conectando pequeño Juan Encomienda, que lo sigo, te sigo y sigo, y sigo como todas las recomendaciones que haces. Está Dani, que nota que Dani pueda estar acá con nosotros. Y por favor, mientras que yo voy hablando, voy a estar viendo, es algo que estoy aprendiendo y estoy empezando a generar como esta dinámica. Así que sí, Oscar, qué chévere que puedas estar conectado, te veo y qué nota que puedas estar acá. Creo que hoy Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Así que si ustedes hoy ahí están conectados, hablen, griten, hagan corazoncitos. Y bueno, qué chévere. Simplemente quería hacer como ese paréntesis. Entonces íbamos hablando acerca del gran enemigo, el gran enemigo que Jesús quería mostrarle a sus amigos, a sus discípulos, que tiene la confianza, el poder confiar en Dios. Y esta historia se trata de esto. Y antes de entrar como en la historia, debemos recordar que es muy importante que podamos reconocer que tenemos este enemigo. Y este enemigo que tenemos todos nosotros se llama incredulidad. Y es un enemigo muy pequeño, ¿sí? No es un enemigo grande. La incredulidad es el enemigo que cada uno de nosotros tiene para poder confiar en Dios. Y es un enemigo chiquitico, es un enemigo muy chiquitico que por lo general se mete entre oreja y oreja. Y es muy chiquitico. Cuando nosotros vemos que la incredulidad, que es el enemigo de la confianza en Dios, se nos mete en la casa, es muy pequeño. Y él no incomoda, es muy pequeñito. Él como que se mete entre oreja y oreja y hace un espacio y se sienta en medio de nuestras orejas y empieza a hablarnos con sutileza, con suavidad, y empieza a decir cosas como, no se va a poder, no se puede. Yo creo que las circunstancias están diciendo que eso que tú tal vez tienes, tu fe está difícil. Mira a las personas a tu alrededor, mira la economía. Y ese pequeño enemigo que se nos mete entre oreja y oreja, poco a poco se va alimentando y poco a poco va creciendo. Y sin darnos cuenta, tenemos un gran enemigo que se ha crecido y que de alguna manera empieza a dominarnos y empieza a direccionarnos y empieza a darnos la visión y empezamos a ver todo a través de ese enemigo que chiquitico, pero que le hemos dado tanto y lo hemos alimentado tanto que hoy está parado en medio de oreja y oreja. Y cuando nos preguntan, ¿ustedes creen en Dios? Nosotros decimos, sí, claro que creemos en Dios. Pero cuando nadie nos ve, cuando hay silencio, cuando nos vamos a acostar, cuando estamos pensando, cuando estamos analizando, realmente quien nos guía, realmente quien nos enseña, realmente quien nos da visión, realmente a quien escuchamos es este enemigo que es la incredulidad. Y es un enemigo número uno, es el enemigo número uno para poder confiar en Dios. No lo vemos. Y dejamos que se instale entre oreja y oreja. Y Jesús lo sabía, lo sabía tanto que por eso en la intimidad, por eso en la cercanía, no en la multitud, porque en la multitud los amigos y los discípulos iban a decir, claro que Jesús, yo confío en ti. No, en la intimidad, en lo secreto, fue que Jesús les dejó esta enseñanza. Y es el enemigo número uno. El enemigo número uno para que ustedes confíen en mí es la incredulidad. Es pequeñito, es muy pequeño, pero tú vas a permitir que él crezca y va a llegar al punto que va a dominar tu vida, va a llegar al punto que todo lo ves a través de ese enemigo, va a llegar al punto donde tú siempre vas a escuchar esa voz y te vas a dejar guiar emocionalmente quien va a controlar es este enemigo y es la incredulidad. Y por eso me encanta esta historia, porque hoy es muy importante, que nosotros podamos entender que tenemos un enemigo y que debemos luchar contra él. Y esto nos lleva a la historia.
a la historia, donde se acuerdan que hace 8 días hablábamos de un poco la vida de Jesús en todo lo que uno lee en las cartas que escribieron Marcos, Mateos, Lucas y Juan, estos 4 personajes que fueron testigos oculares de lo que vivieron con Jesús, que realmente ellos vieron y anotaron. ¿Qué fue lo que escribieron estos 4 personajes? Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Que Jesús, por lo general, tuvo 3 etapas en su vida de lo que se registró. La primera etapa fue su trabajo muy público, su trabajo haciendo milagros a multitudes, su trabajo y sus milagros donde la gente podía escucharlo y podía ver grandes manifestaciones de su poder y los discípulos lo acompañaban. Es como un gran pedazo de la vida de Jesús. La segunda parte de la vida de Jesús es cuando ya empieza a hacer las cosas un poco más discretas, en privado, y realmente se dedica en un tiempo de poder trabajar con los 12 cercanos, con las personas más cercanas a él, y eso es lo que llamábamos el trabajo privado de la vida de Jesús. Y por último, el último pedazo que vemos es ya todo el proceso de que Jesucristo es juzgado y es crucificado y todo lo que llamamos la pasión de Jesús. Esas son las 3 etapas que nosotros vemos por lo general en estos libros. Y lo que estamos viendo en esta historia, en Marcos, como lo hablábamos la vez pasada, es la culminación de todo su trabajo, es la culminación de todo su trabajo público. Y llegamos a esta historia que es donde él hace su último milagro público, que lo hace con el ciego, ¿cierto? Y después de que está con el ciego, entonces lo que hace Jesús es, vamos a movernos hacia el norte con mis discípulos, con los discípulos, vamos a movernos hacia el norte, para después de ir al norte empezar a descender y poder llegar a Jerusalén. Y acá van en el camino, van solamente ellos, muy íntimo, muy cercano, ¿cierto? Y miren lo que sucede en Marcos. En Marcos 8:27. Acuérdense, el enemigo que tenemos frente a confiar en Dios es la incredulidad. Es chiquitico, es muy chiquitico, sigiloso, pero logra meterse en nuestra cabeza sin darnos cuenta. Y Jesús lo sabía, y por eso Jesús da esta enseñanza, y que me encanta. Y dice así, Marcos 8:27 dice lo siguiente, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda al norte de Galilea. Un poco ellos van a ir al norte para después empezar a descender y poder llegar a Jerusalén. En el camino les preguntó, y lo más seguro de lo que sucede es que ellos venían conversando y venían hablando, eran estos 12 con Jesús, muy cercanos, ¿cierto? En medio de la intimidad. Dice lo siguiente, Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y acuérdense que estamos hablando acerca de la confianza en Dios y acerca del enemigo que tenemos, que es la incredulidad. Y Jesús, a través de esta pregunta, va a empezar a trabajar en cómo luchar contra este enemigo. Y miren lo que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. Y me encanta me encanta la respuesta que da Jesús. Perdón, me encanta la respuesta que dan los discípulos y que se la dan a Jesús. Porque Jesús viene a hacer un montón de milagros. Jesús viene de multiplicar comida, Jesús viene de parar tormentas, Jesús viene de sanar enfermos, Jesús viene de hacer milagros increíbles. Y la gente, ¿quién dice que es Jesús? Dicen que es Juan el Bautista o Elías. ¿Por qué dicen que son estos 2 personajes o que es un profeta? Porque la gente aún no cree. La gente aún no cree que Jesús es el Mesías. La gente aún no cree que Jesús es la persona que han esperado por tantos años y que les va a dar restauración, libertad,
Ellos no creen que Jesús es el Cristo. Todas estas personas aún no lo creen. Aunque Jesús ha hecho muchos milagros. Aunque Jesús ha manifestado su poder, las personas no creen. ¿Y saben en quién creen? ¿Creen que Él es Juan el Bautista o creen que Él es Elías? ¿Y por qué creen que son estas dos personas? Porque en Zacarías, que eso hace parte del Antiguo Testamento, dicen que Elías va a venir cuando venga el Mesías. Y lo mismo dice Juan el Bautista. Juan el Bautista supuestamente es la persona que está preparando el camino para cuando el Mesías venga. Esto quiere decir que las personas creían que Jesús tenía poder, que Jesús era un profeta, que Jesús estaba preparando el camino para el Mesías, pero que Él no era el Mesías. ¿Y por qué no creían que Él era el Mesías? Porque la figura que ellos tenían del Mesías era un guerrero, era un jefe militar, era aquel que los iba a liberar del imperio romano y que les iba a traer libertad. Y que iba a lograr que Israel, la nación de Israel, fuera una vez más una potencia mundial. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y cuando veían a Jesús, ellos decían, vaya que es un buen hombre, vaya que tiene buenas enseñanzas y vaya que puede hacer milagros. Pero bueno, de aquí a que sea un jefe militar, lo vemos un poco lejano de eso. De aquí a que vaya y enfrente con armas y con fuego el imperio romano y le gane, creemos que dista mucho de eso. Y eso es lo que está diciendo la gente. Eso es lo que dice la gente. Y ellos no creen. La multitud no cree que Jesús es el Mesías. Y no creen, ¿saben por qué? Por la incredulidad. Y no creen porque ellos están alimentando la incredulidad a partir de lo que ven sus ojos y a partir de lo que están viendo en su contexto. Y hoy eso era lo que Jesús quería hacer el punto. Y quería demostrarles, ojo por lo que dice la multitud. Porque la multitud se está dejando guiar por lo que ven sus ojos, se están dejando guiar por apariencias, se están dejando guiar por ese pequeño enemigo que tienen, que es la incredulidad. Y aunque yo hago milagros en medio de ellos, aunque yo despliego mi poder, ¿saben qué? Aún siguen teniendo incredulidad de que yo soy quien digo ser. Y eso nos habla mucho a nosotros. Porque hoy todos gritamos y todos sabemos que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Todos. Yo creo que no hay ninguno que diga que este es un tiempo para poner su confianza en Dios. Obvio que sí. Pero la incredulidad que es el enemigo de nuestra confianza en Dios, va a llegar a nuestras vidas. Y nos va a decir, pues sí, confiar en Dios es muy bonito, pero pues creer que Dios puede estar en medio de esta situación para ti, por ti, no lo sé. Mira las circunstancias, te sientes solo, sientes que pasan cosas malas. Yo creo que Dios no está tan interesado en tu vida. Y yo creo que debes de esforzarte un poco más. Esto se va a tratar de ti, no tanto de Dios. Eso es lo que grita la incredulidad. Y eso es lo que nos lleva a no confiar en Dios. Y esto es lo que Jesús les está reforzando. Ojo, ojo, ojo con lo que están viendo las multitudes. Ojo, ojo, porque están llenas de incredulidad. Y después lo que sucede es aún más increíble. Porque Jesús le dice a los discípulos, y ustedes quienes dicen que soy yo. ¿Ah? Las multitudes son completamente incrédulas. Aunque creen que yo hago milagros y que yo hago cosas, pero están totalmente incrédulas. Ellos están depositando su confianza y su fe más en lo que ellos ven con sus ojos
en lo que sienten y no están depositando su confianza en quién soy yo, dice Jesús. Y están dejándose alimentar por el enemigo de la incredulidad. Entonces Jesús los confronta y les dice, muy bien, eso es lo que dice la multitud. Ahora yo quiero saber, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y miren lo que dice Pedro. Me encanta. Porque Pedro dice, tú eres el Cristo. El punto más alto de toda esta historia. Porque todo lo que ha sucedido llega a esta declaración que hace Pedro. Y a partir de esta declaración es que viene el suceso de eventos de ahí en adelante. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, afirma Pedro. Tú eres a quien hemos esperado, Jesús. Ese eres quien eres tú. Y Pedro lo que está diciendo es, aunque no vemos una armadura, aunque no vemos un gran ejército, aunque vemos que tu mensaje es muy conciliador, de amor, de esperanza, de perdón, de restauración, de amar a nuestros enemigos, aunque vemos que tu mensaje es totalmente diferente a lo que nosotros esperamos, hoy confiamos en quién eres tú. Esa es la declaración que hace Pedro. Es muy importante que hoy nuestra fe la podamos poner no en las cosas que pueda hacer Dios. Y siempre estamos nosotros poniendo nuestra confianza en las cosas que hace Dios. Y díganme si no es cierto. Díganme si mi fe es como una montaña rusa que depende frente a las cosas y las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Ah, si mi oración es contestada, entonces mi fe está como por acá arriba. Pero si yo oro y no pasa nada, es más, si yo oro y las cosas suceden al revés, ¿saben a dónde está mi fe? Por lo general está muy abajo. Y esto sucede por nuestro pequeño enemigo, que es la incredulidad, que está metido entre oreja y oreja y nos está gritando sutilmente, confía en lo que hace Dios, confía en lo que Él puede hacer. Cuando realmente nosotros debemos confiar en quién es Él. Nuestra fe debe estar depositada no en las cosas, sino nuestra confianza debe estar depositada en la persona. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Yo quiero invitarte, y yo no sé lo que estés viviendo, y sé que puedes estar viendo cosas muy difíciles, no sé, pero yo quiero invitarte a que tú puedas poner tu confianza en quién es Jesús. Esa es la única manera que vas a poder ganarle al enemigo de la incredulidad. La única manera de patear a la incredulidad de tu vida es que tú puedas poner tu confianza en quién es Dios, en quién es Jesús y no en las cosas que Él puede hacer. Porque si tú pones tu confianza en las cosas que puede hacer Dios, lo único que estás haciendo es que estás alimentando el pequeño monstruo, el pequeño enemigo que está entre tu oreja y tu oreja, que es la incredulidad. Hoy tú tienes que confiar en quién es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Él es quien es y quien será. Él es el principio y el final. Él es el omega, el alfa y el omega. Él es el Señor de señores. Él es la luz del mundo, el autor de la vida. Él es el buen pastor. Él es el maestro paciente. Él es la roca eterna. Él es el refugio seguro. Él es el salvador del mundo. Él es quien es. Y en eso es donde debe estar puesta mi confianza. No en las cosas que Él puede hacer. No en las cosas que Él puede hacer. Vamos, pero por favor, miremos la vida de los discípulos. La vida de los discípulos, una vez ellos vieron a Cristo resucitado, su fe siempre fue en quién era Jesús. Porque la vida de los discípulos fue difícil, fue llena de conflictos, fue llena de desafíos y de retos, y fue enfrentada con la vida propia.
Y en ningún momento vemos que ellos hayan dudado, en ningún momento vemos que su fe haya flaqueado, porque ellos pusieron su fe en la persona de Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona de Jesús, ¿en quién es Jesús? Ese es el momento que vamos a patear de nuestras vidas al enemigo de la incredulidad, y es en el momento en el cual nuestras emociones no van a estar filtradas por el enemigo de la incredulidad. Es en el momento en que nuestra visión no va a estar permeada por la incredulidad, sino que nosotros en ese momento vamos a poder ser llenos. Vamos a poder empezar a ver las cosas. Vamos a poder a sentir y a desarrollar las emociones que Dios tiene para nuestras vidas, que es de paz, que es de esperanza, que es de fe. Vamos a poder empezar a ver la vida con la perspectiva correcta cuando ponemos nuestra fe en la persona de Jesús, en quién es Él. Y esta era la gran enseñanza que Jesús quería dejarle a los discípulos. No pongan su fe en lo que yo puedo hacer. No pongan la fe en las cosas que yo hago. No la pongan en eso. Pónganla en mí. Únicamente en mí. Y me encanta. Porque esto va más allá de una religión. Esto va más allá del conductismo, de que tienes que hacer las cosas bien. Más allá. Y esto se trata de que si tú y yo ponemos nuestra confianza en la persona de Jesús, en que Él es el buen pastor, en que Él es el Rey de Reyes, en que Él es consumador, en que Él es nuestro refugio seguro. Si ponemos nuestra fe en la persona de Jesús, en ese momento vamos a lograr sacar al enemigo de la incredulidad de nuestra vida. Y es un poco lo que Jesús los estaba preparando. Porque un poco Jesús, después de esto, todos sabemos que Jesús fue a Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén, Jesús lo llevan a prisión, Jesús lo crucifican. Imagínense dónde puede estar la fe. ¿Dónde puede estar la fe de los discípulos si están viendo eso? Y todos lo sabemos, que esto es lo increíble de Jesús. La fe de todos estuvo en cero. La confianza en Dios y en Él estuvo en cero. Nadie en ese momento creyó que Jesús era el Cristo. Cuando lo vieron crucificado en esa cruz, nadie creyó. Nadie creyó. Pero después Jesús resucitó y volvió a encontrarse con sus discípulos. Y todas las enseñanzas que les había dado, simplemente las reforzó. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Y por eso es tan importante lo que estamos leyendo, porque sus discípulos no creyeron. Los discípulos no creyeron y no aplicaron. A ver, seamos sinceros, como muchos de nosotros. Hoy lo escuchamos y hoy decimos debemos confiar en Dios, en la persona, y pasa la semana y se los aseguro que lo más seguro es que no vamos a flaquear en nuestra fe, vamos a llenarnos de emociones negativas, vamos a pensar mucho, vamos entonces a ser negativos, y eso nos va a pasar. Y cuando eso nos pasa, tenemos que reconocer que nuestra confianza está puesta en lo que Dios puede hacer y no en la persona de Jesús. Cuando nosotros tendemos a pensar más de la cuenta, cuando nosotros tendemos a ser negativos, cuando nosotros tendemos a
ser como conspiradores contra nosotros mismos. No sé si les pasa eso. Somos conspiradores contra nosotros mismos, como que somos negativos, como que tendemos a pensar mucho las cosas, como que estamos pensando y poniendo nuestra confianza en lo que Dios puede hacer y no pasa. Y nosotros, no sé si les ha pasado, muchas veces conspiramos contra nosotros mismos, como diciendo somos víctimas. Eso nos va a pasar cuando nosotros estamos viendo las cosas a través de este pequeño enemigo que es la incredulidad. Y seamos sinceros, claro, uno le pregunta a las personas que están viviendo esta situación y muchas veces que me pasa a mí, ¿cierto? Y que vivo esta situación y me preguntan, Andrei, pero confía en Dios. ¿Y uno qué dice? Sí, yo confío en Dios. Dios es lo máximo. Sí, tienen toda la razón. Yo confío en Dios. Pero en la intimidad, quien nos está eh, reinando es este enemigo de la incredulidad. Y Jesús le dio a sus discípulos el antídoto, el arma para poder vencer la incredulidad. Confíen en quién soy yo. Confíen en quién soy yo. Y hoy quiero invitarlos a que ustedes puedan confiar en quién es Dios. Y en ese momento, vamos a patear a la incredulidad de nuestras vidas. Y vamos a poder tener la perspectiva correcta, la visión correcta, las emociones correctas, las reacciones correctas. Cuando nosotros confiamos en quién es Dios. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa. Hoy confía en quién es Dios. Confía en quién es Dios. Yo hoy, para terminar, eh, quiero invitarlos a que puedan tener un tiempo de profundidad en sus vidas, que muchas veces y pocas veces lo tenemos. Pero yo creo que parte de madurar como individuos, y esto es algo no cristiano, esto es algo parte de la vida, y es la importancia de madurar en la vida, es que tengamos un sentido de profundidad por lo que sucede en nuestro interior. Esto es algo, esto va más allá de la fe y ser cristiano, esto es de la vida. Y si tú quieres madurar, tú tienes que tener un sentido de profundidad en lo que esté pasando en tu interior. Y hoy simplemente quiero tener este tiempo con ustedes, y que me permiten estar con ustedes, de que cada uno de ustedes pueda tener ese tiempo hoy, ahorita, ya, en este instante, de profundidad. Y realmente revisar si nosotros hemos puesto nuestra fe, todas cosas buenas, todo bueno, pero si nosotros hemos puesto fe en lo que Dios puede hacer por nosotros, si nosotros hemos puesto nuestra fe en cómo Él puede cambiar las circunstancias, si hemos puesto nuestra fe en los milagros que puede hacer Jesús. ¿Es ahí donde está nuestra fe? Porque si nuestra fe está ahí, silenciosamente estamos alimentando, silenciosamente estamos alimentando. Silenciosamente estamos alimentando la incredulidad. Hoy, que podamos poner nuestra fe en la persona de Jesús. Esto es el centro, es el centro de nuestra fe. Es el centro, es el centro de nuestra vida espiritual. Ese es el centro de nuestra vida espiritual, el centro de nuestra fe. Es que nosotros podamos poner nuestra fe en la persona de Jesús. Es el centro.
Y una vez logremos esto, wow, wow, wow. Porque nuestras vidas van a ser transformadas. Así que hoy, que tú puedas revisar tu vida. Y yo le pido a Dios que en este momento te pueda dar la capacidad de ver dónde está puesta tu fe. Porque si tu fe ha sido puesta y depositada en lo que Dios puede hacer y en los milagros y en que cambie la situación, hoy sigues viviendo esa montaña rusa. Hoy sigues viviendo con ansiedad y con inseguridad, con tristeza y con soledad. Hoy muchas veces te sigues saboteando a ti mismo. Estás conspirando contra ti mismo. Eres negativo y piensas más de la cuenta. Pero hoy que en el nombre de Jesús, yo pido porque cada uno de los que están escuchando puedan poner su fe en la persona de Jesús, al autor de la vida, al Salvador del mundo, a la luz del mundo, al buen pastor y al maestro paciente, al principio y al final, al que es y que será, al que está sentado a la diestra de Dios. Hoy que podamos poner nuestra fe al que inicia mi fe y que la perfecciona, al que son todas las cosas, a Él. Ahí está puesta mi fe. Y yo quiero invitarlos. Si hoy hicieron como ese ejercicio y sean honestos, sean profundos con ustedes mismos, sean profundos, sean honestos y sean sinceros, porque ese es el primer paso para poder madurar. Y que podamos ser sinceros, honestos y que podamos madurar y podamos decir, sí, yo he puesto mi fe en las cosas. Y yo muchas veces, Andrei Molina nos pone muchas veces. Y Andrei Molina cree y espera que las cosas cambien. Y si no pasan, entonces me deprimo, me pongo triste, pienso demasiado, me vuelvo negativo, conspiro contra mí mismo. Y lo que yo quiero dejarles hoy, es que puedan tomar una decisión por creer en Jesús. Hoy, y que hagan esta declaración. Hagamos todo. Yo necesito hacer esta declaración. Yo no me salvo de esto. Yo quiero invitaros a que ahí donde puedan estar, puedan hacer la siguiente declaración. Puedan decir conmigo, gritando, Señor Jesús, hoy confío en quién eres tú. Hoy confío en que tú eres mi Salvador. Hoy confío en que tú eres mi ley. Hoy quiero confiar en quién eres tú. Quiero parar de confiar en lo que tú puedes hacer por mí. Hoy quiero parar de confiar en tus milagros. Hoy quiero confiar en quién eres tú y que mi fe esté cimentada en quién eres y no en lo que tú puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias a todos por estar hoy acá conectados. Supremamente importante lo que hablamos hoy. En la semana, mira, te lo aseguro, en la semana, lo más seguro es que van a haber momentos donde este mensaje va a tener que ser reforzado y vivido. Y en esta semana cada uno de nosotros debe recordar que nuestra fe no está en las cosas, que nuestra fe está en la persona de Jesús. A todos los que nos vieron por Instagram, que nota que se hayan podido conectar, espero que cada uno de ustedes pueda realmente recibir este mensaje que es una enseñanza profunda de Jesús. Veo un montón de corazones, veo manitas y me encanta que hoy cada uno de ustedes en el transcurso de la semana
por favor, entendamos que debemos de poner nuestra confianza en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Él te ama, Él simplemente tiene planes de bienestar para tu vida, pero confía en quién es Él. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días para seguir con Marcos. Y nos vemos dentro de 8 días. Chao.